Y hoy vamos a tener, hermanos, un sermón que es un tanto diferente en el sentido que es más didáctico. Vamos a tener un sermón que es bastante didáctico y que esta sería la primera parte y luego vamos a desarrollar una segunda parte que es aún más práctica. Y vamos a aprender respecto a la palabra de Dios. El título de esta enseñanza, de este sermón es La palabra de Dios como medio de gracia. Así que vamos a aprender, pero también vamos a reafirmar aspectos que ya nosotros conocemos, pero que no está de más que nosotros los expongamos, los digamos y los afiancemos. Por lo tanto, delante de nosotros vamos a tener un desafío que es un llamado hacia la madurez. Dios está llamando a esta iglesia a que madure, a que maduremos, a que crezcamos en la fe. Por eso el Señor providencialmente nos está llevando a que estudiemos esto, para que podamos crecer, para que no seamos niños, para que nos extendamos a lo que está por delante. Y delante de nosotros tenemos desafíos, tenemos pruebas, tentaciones, dificultades que habremos de experimentar como iglesia, pero también individualmente. Así que, hermanos, quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, por favor, Hebreos capítulo 4, y vamos a leer del versículo 12 al 13. Un texto ya muy conocido, estamos muy familiarizados con este texto. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Señor, hoy venimos delante de ti agradecidos por esta oportunidad muy especial de poder congregarnos para adorar tu nombre, para exaltarte a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero. Y nos congregamos también para que nos hables, para que nos instruyas, para que seamos edificados hoy. Bendice tu palabra, permítenos estar atentos y permíteme a mí, Señor, exponer de acuerdo a la verdad que tu palabra nos enseña. Ponemos nuestras vidas en tus manos y que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas. Amén. Hermanos, los medios de gracia, ya decíamos anteriormente, estos pueden ser practicados de forma individual como también de forma colectiva o pública. La palabra de Dios como medio de gracia también, hermanos, puede ser aprovechado por el creyente de forma privada, en casa, en cualquier lugar donde usted pueda abrir la palabra de Dios y usted esté ahí solo, usted puede ser edificado con la palabra de Dios. Pero también de forma colectiva, de forma pública, el creyente es llamado a participar de la palabra de Dios escuchándola. Así que usted lee la palabra de Dios y medita en ella de forma privada, pero también usted escucha la palabra de Dios y medita en ella de forma pública. Por eso es incompatible, hermanos, con la vida cristiana creer que es suficiente con tener una Biblia en casa y no necesito congregarme y no necesito buscar una iglesia. Cualquier persona tiene una Biblia en casa. ¿Se ha fijado que muchas personas tienen una Biblia en casa? En casi en todo hogar hay una Biblia y algunos la toman como un amuleto de la buena suerte y tienen la Biblia abierta en el Salmo 23, en el Salmo 91, en el Salmo que más le gusta, tiene la Biblia abierta y las personas piensan que eso va a ser suficiente para poder, dicen, echar los malos espíritus, echar la mala suerte. Pero hermanos, la Biblia debe de leerse, debe de meditarse en ella, debe de estudiarse. Pero también la Biblia debe de ser estudiada y escuchada públicamente. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios como medio de gracia, estamos necesariamente incluyendo
tanto la parte privada como la parte pública. Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios, tanto escucharla en forma pública, pero también leerla y meditar en ella de forma privada. En lo privado Dios me habla íntimamente y en lo público Cristo habla a su rebaño, a su iglesia. Yo soy hijo y tengo comunión íntima con mi Padre, pero también soy oveja y tengo que ser pastoreado por Cristo. Vamos a ver 3 aspectos relevantes en cuanto a la palabra de Dios como medio de gracia. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos la importancia de la palabra de Dios como medio de gracia. La importancia de la palabra de Dios como medio de gracia. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Hermanos, es vital. La vida cristiana y la espiritualidad cristiana que nosotros mostramos, llamamos a que se cumpla, enseñamos, proclamamos, se basa en un libro. Y este libro es la Biblia. Nuestra doctrina, nuestro pensamiento, nuestra práctica, el orden de la iglesia, todo lo que nosotros creemos, todo lo que está resumido en nuestra confesión de fe, procede de la palabra de Dios, deriva de la palabra de Dios. Una vida cristiana victoriosa solo es posible, entonces, según el tiempo que nosotros tengamos en la palabra de Dios, complementando con los demás medios de gracia. Así que la palabra de Dios es la que dirige nuestra predicación. La palabra de Dios es la que nos dirige en cuanto a la forma que debe de desarrollarse la vida de la iglesia. La palabra de Dios es la que nos rige a nosotros en nuestro quehacer diario en cuanto al tema de nuestra espiritualidad. Nuestras oraciones, la forma de orar, está regida por la palabra de Dios. La predicación está regida por la palabra de Dios. Yo no puedo predicar lo que yo quisiera, lo que yo quiero, yo como hombre, como ser humano. Yo tengo un compromiso y mi llamado implica predicar la palabra de Dios, la administración de mis recursos, lo que Dios a usted le ha dado. Usted, la administración de esos recursos deriva de la palabra de Dios. El evangelismo se rige por la palabra de Dios. Y muchas personas que no se rigen en cuanto a la evangelización, no se rigen por la palabra de Dios en cuanto a la evangelización, terminan proclamando un falso evangelio, porque no deriva su evangelización de la palabra de Dios. Nuestro servicio, servir a Dios, tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor mismo nos enseña en su palabra, para no caer en un servicio que esté enfocado en el hombre, en mí mismo. El crecimiento y la madurez, todo esto, hermanos, deriva de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia es fundamental para la vida cristiana? Y voy a tratar de resumir en 2 aspectos. Uno es en torno al inconverso y otro es en torno al creyente. En primer lugar, Dios nos da el nuevo nacimiento mediante la Escritura. Por eso es importante para el inconverso. ¿Por qué muchas personas llenan iglesias creyendo que son salvos, pero realmente no lo son? Porque nunca han nacido de nuevo. Y la iglesia de Dios tiene un compromiso, hermanos, con una membresía regenerada. Hay iglesias que no les importa la regeneración, lo ven como un concepto, lo enseñan en los seminarios, pero en la práctica no están interesados en que los creyentes sean verdaderamente regenerados. Por eso es que llegan a criticar a las iglesias que creen en una membresía bíblica, porque dicen, ustedes le están cerrando la puerta a todo el mundo. No, de hecho cualquier persona puede venir acá a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, cualquier persona. Pero ¿quiénes pueden ser admitidos o deben de ser admitidos como miembros de la iglesia? Los que son verdaderos hijos de Dios.
Y muchas personas no ven esto, no observan esto. Realmente la palabra de Dios nos habla de la regeneración, nos habla del nuevo nacimiento. Por lo tanto, la palabra de Dios expuesta fielmente y correctamente hace que los que escuchan nazcan de nuevo. El nuevo nacimiento está relacionado directamente a la exposición de la palabra de Dios. Es lo que nos dice 1 de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, dice, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, y aquí lo explica, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nadie se convierte por ver una película. Eso de que esas estrategias evangelísticas, hay que poner una película y ponen dejados atrás en la noche y la gente con miedo. Entonces dicen, no, sí, yo me entrego a Jesús, pero tenía miedo. No entiende el evangelio, no conoce el evangelio. O por un baile, por una danza, o por un drama. No. Sino que el nuevo nacimiento viene por la palabra de Dios. Dice, mediante la palabra de Dios. Obviamente el Espíritu Santo obra a través de ella. Así que la conversión, hermanos, siempre ocurre en conjunción con la verdad, con la palabra de Dios, con las Escrituras. Estas siendo leídas o siendo escuchadas para que luego sean creídas. Por ejemplo, ¿qué significa el Evangelio? Significa buenas noticias. Pero muchas personas ahora dicen, bueno, yo quiero salir a predicar el Evangelio, y salen con pancartas, salen con carteles donde dice, Dios te ama. O otro más extremo, los que andan dando abrazos gratis. Dicen, abrazo gratis. El mundo está necesitado de abrazos. El mundo está necesitado del Evangelio de Cristo, no de abrazos. De nada sirve abrazar a alguien si se va a condenar y va directo al infierno. Lo que salva es la exposición del Evangelio fielmente. No vemos a Cristo y a los apóstoles abrazos gratis, diciéndole a los romanos, diciéndole a aquellos judíos que le aborrecían, abrazos gratis, el Evangelio, arrepiéntanse. Y vemos posteriormente la predicación de los discípulos de la misma manera, siendo de forma directa, apelando a las mismas escrituras que ya habían sido reveladas. En otras palabras, hermanos, el cristianismo que nosotros predicamos, enseñamos, es una religión revelada o una fe concedida. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo predicar el Evangelio, yo puedo enseñar la palabra de Dios, pero solamente aquellos a quienes se les es concedido creer, finalmente creen. Lo hemos nosotros visto, observado aquí. ¿A cuántos usted evangeliza? ¿A cuántos usted hace una y otra cosa? Yo te doy el transporte, le dice. Yo te voy a traer a tu casa y te llevo a la iglesia. A veces tienen necesidades materiales, se les ayuda, se les da. No tengo para el pasaje, aquí está, para que asista a la iglesia y se congregue. Es que no tengo Biblia, aquí está, descárguenla en el teléfono. Todas las excusas son resueltas, pero ¿por qué no creen? Se les expone el Evangelio, ¿por qué no creen? Porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos. Pero se necesita la Biblia, tal y como Dios la ha revelado, para que ésta sea expuesta fielmente. Así que es en la palabra de Dios donde aprendemos todo eso, hermanos. Yo aprendo de que soy un pecador a través de la ley. La palabra de Dios me dice que yo soy un pecador, porque yo he mentido, yo he robado, yo he matado. Cuando yo aborrezco a mi hermano, aunque no haya matado de una forma física, pero le he aborrecido. Entonces la palabra de Dios me dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Si yo deseo algo que otro tiene y lo codicio y lo envidio, estoy mostrando que mi corazón es codicioso y que yo he pecado.
Esto es a través de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde yo encuentro que debo de arrepentirme de mis pecados. Y debo de creer en el Señor Jesucristo. Es en la palabra de Dios donde yo me doy cuenta que el perdón que Dios otorga al hombre no es un perdón que no se basa en nada, sino que tiene una base. Y la base es que Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Eso lo encuentro en la palabra de Dios. Pero si yo no voy a la palabra de Dios, entonces estoy creyendo en un evangelio mutilado. ¿Ve usted la importancia entonces de la palabra de Dios? Es solamente a través de la palabra de Dios, no a través de inventos de hombres, no a través de estrategias mercadológicas. Estaríamos espiritualmente perdidos si la palabra de Dios entonces no hubiese sido revelada en nuestra vida. Por eso alabamos al Señor, hermanos, porque nos ha dado de su palabra. En segundo lugar, hermanos, ahora para el cristiano, la importancia de la palabra de Dios es que Dios sostiene la vida cristiana a través de las Sagradas Escrituras, a través de su palabra. Dios sostiene la vida cristiana, nuestra vida cristiana, a través de su palabra. Por medio de la exposición bíblica del Evangelio, yo puedo entonces ser regenerado. Pero una vez siendo regenerado, es por medio de las Sagradas Escrituras que Dios sostiene mi vida. Él nos sostiene y nos nutre en nuestra vida cristiana a través de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos. Quiero llevarlos al más obvio, que es 1 Pedro 2:2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Ahora, aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios se muestra en una forma simbólica como la leche pura, la leche que un niño necesita para crecer, que tiene los nutrientes. Aquella palabra es para nosotros, la palabra de Dios que es expuesta o que es leída, es para nosotros como aquella leche que le llaman el calostro. Es la primera leche que sale cuando el niño acaba de nacer y la mamá su cuerpo empieza a dar leche. Esa leche que le llaman el calostro tiene la mayor cantidad de nutrientes que el bebé necesita para empezar su vida en este mundo. Así es lo que nos está diciendo. Como niños recién nacidos, que grita, que llora de hambre. Así nosotros necesitamos ser. Ir a la palabra de Dios para que ella nos alimente, para que por ella crezcan para salvación. No es que aquí no está hablando de crecer porque en el sentido de que no somos salvos y después teniendo más de la palabra de Dios vamos a ser salvos. Aquí esto es más en relación a lo que decía el apóstol Pablo, que nos enseña y nos dice que nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ya soy salvo y me ocupo en ella. Aquí está diciendo lo mismo. Ya soy salvo, pero crezco en la salvación. Esta leche espiritual es la que nosotros necesitamos. Ahora si usted le da de comer, las mamás que alimentan al recién nacido, le da de comer a una hora y posteriormente a la otra hora vuelve a tener hambre y está constantemente pidiendo esa leche porque es una dieta regular. Así nosotros comemos todos los días para crecer. Cuando ya el niño ha crecido, ya no es amamantado, está destetado, pero empieza a comer sólido y come seguido, come en la mañana, come a media mañana, come al mediodía, come a media tarde, come en la noche, antes de acostarse, come constantemente. Es una dieta regular. De la misma forma, la palabra de Dios, para que nosotros maduremos como cristianos, necesitamos la palabra de Dios diariamente, todos los días. Nuestro progreso en la santificación y alcanzar cierta madurez
va a depender necesariamente del alimento espiritual que yo reciba y que es la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones vemos, hermanos, que la palabra de Dios se muestra como alimento, como una comida. Ya el que acabamos de leer es un ejemplo. Ahí nos habla como leche, es alimento. Ahora, en Deuteronomio 8:3 encontramos también ese mismo ejemplo. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, mire lo precioso, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En aquel momento ellos no lo habían entendido, pero le está diciendo, es una analogía de lo que sucede realmente en el Espíritu, que debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, y esta palabra es confirmada en el Nuevo Testamento justamente por nuestro Señor Jesucristo, en la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 15:16 también nos dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Yo las comía. ¿El que comía? La palabra de Dios. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Y qué es lo que esperaríamos que debería de suceder en nuestra vida? De que al leer la palabra de Dios haya gozo y alegría. Pero hay pesar, hermanos, al leer la Biblia. Entonces ahí tenemos un problema si hay pesar. Porque para nosotros debe de ser de gozo. Y cuanto más gozo, y no me dejarán mentir, qué gozo el que nosotros tenemos, hermanos, cuando entendemos la palabra de Dios. Cuando hay un texto que yo no entendí, y de pronto el Espíritu Santo nos ilumina, ya sea en mis estudios personales o en los estudios en la iglesia o en las predicaciones, entendemos un texto, hay gozo, hay alegría. Así como necesitamos entonces, hermanos, una dieta regular de alimentos para mantenernos físicamente sanos y para crecer y madurar, así necesitamos la palabra de Dios como ese beneficio, ese bien espiritual para nuestra alma, con el cual vamos a crecer. Por eso, cuide lo que come. Cuide lo que come. No desayune con una Coca-Cola y churritos. Eso no es desayuno. Desayune bien, como debe de ser. Y estoy hablando, hermanos, en el sentido de que no nos alimentemos de palabra de falsos predicadores, porque no es alimento. Aliméntese de la palabra de Dios. Aliméntese de predicadores sanos. Aliméntese. Aquellos que son fieles a la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, entendiendo estos aspectos, ya hemos visto la importancia de la palabra de Dios. En primer lugar, veíamos que a través de la palabra de Dios se da la regeneración. Y en segundo lugar, vemos que a través de la palabra de Dios yo puedo madurar, crecer y fortalecerme en la fe. Ahora veamos el segundo encabezado de este sermón. ¿Qué quiero que veamos? Quiero que veamos, hermanos, la actitud ante la palabra de Dios. La actitud ante la palabra de Dios. Pareciera para algunos que no, pero realmente la actitud del corazón para Dios es algo importante. De hecho, no solamente en este tema, sino en varios. Por ejemplo, el servicio a Dios. De nada sirve realizar externamente un servicio a los santos cuando en mi corazón estoy aborreciendo a los santos. Entonces la actitud del corazón para Dios es importante. Así que es claro para nosotros, hermanos, que aunque no podemos conocer el corazón de otros, yo no puedo decir, hermano, ¿usted por qué no sirve con un corazón agradecido? Yo le podría responder, pero ¿cómo usted sabe que yo no estoy agradecido? ¿Verdad que no podemos hacer eso?
No podemos juzgar eso, esas intenciones. Pero usted sí las conoce. Usted sí conoce las intenciones de su corazón. Y Dios las conoce perfectamente. Conocemos las nuestras intenciones. Conocemos nuestra actitud, la actitud del corazón. Por lo tanto, debemos de ser responsables en cuidar la actitud con la cual nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a hablar en esta parte de la disposición de nuestro corazón hacia las Sagradas Escrituras, con el fin de que nosotros, hermanos, realmente podamos experimentar un beneficio de la palabra de Dios. ¿Cuál es mi deseo como pastor? Que usted se alimente de la palabra de Dios. Mi labor es traer la palabra de Dios el día o los días en que nos reunimos y yo exponer fielmente la palabra de Dios porque ella le alimenta. Pero hay una parte que es una responsabilidad individual que usted tiene que hacer en el estudio y en la lectura y la meditación de la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud? En primer lugar, hermanos, quiero decir que debemos tener reverencia. ¿Cuál es la primera actitud? Reverencia a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, penetra hasta lo profundo. Porque la palabra de Dios es infalible. Porque la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos otro libro. Nadie que de pronto se aparezca, y no deberíamos de prestar atención a cualquiera que de pronto se aparece y dice, tengo una nueva revelación. Tenemos una revelación ya. Y es la palabra de Dios. Y es autorizada. Así que no debemos acercarnos a Dios con una actitud de duda, de irrespeto, con una actitud vacilante o con una actitud descuidada. Pero sí debemos ser como aquellos cristianos de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, y también a Dios damos gracias continuamente, porque cuando recibieron la palabra de Dios, la cual oyeron de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres. No es palabra de hombres, sino que como en realidad es la palabra de Dios, la cual obra en ustedes los que creen. Hermanos, esto nos pone en qué pensar. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios? Y no solo me refiero a la Biblia como tal, sino la Biblia explicada, expresada, predicada. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Tiene que ser una actitud reverente. Venir a la palabra de Dios con reverencia, hermanos, no quiere decir que usted cuando lea la Biblia en su casa tiene que estar con saco y corbata. No quiere decir que no pueda sentarme yo en la mesa y pueda tener un café y disfrutar de un café mientras estoy también leyendo. No significa eso. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que a la hora de acercarnos a la palabra de Dios, sepamos una cosa, que Dios nos va a hablar. Eso significa tener reverencia. Que usted sepa que Dios le va a hablar. Por eso tengamos cuidado aún con nuestro programa de lectura que llevamos. No es simplemente ya quiero poner que ya leí para salir de eso. Sino que debemos entender que cuando yo leo, aparto mi tiempo para eso. Y aquí va un consejo práctico. Si usted está batallando con eso, mi consejo, hermanos, es que usted antes de leer la Biblia haga una oración. Lea, ore y luego lea. Ore y verá cómo su espíritu se aquieta. Y la oración hace que usted entienda que lo que va a hacer, lo va a hacer con reverencia, sabiendo que Dios le va a hablar. Y pídale a Él sabiduría para poder entender su palabra. Eso es en el ámbito privado. ¿Cómo es en el ámbito público? Y aquí vamos a
a ser también prácticos. Hermanos, cuando usted venga a la iglesia, si está en su casa y usted no siente deseos aún de congregarse porque por cualquier razón, ore. Y también en cuanto a la palabra de Dios, pídale a Dios que le ayude a tener reverencia ante la palabra de Dios. Dígale al Señor, ayúdame a poder entender, Señor, que tú me hablarás hoy. Por eso oramos, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos instruya, para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo. Decía, no recuerdo quién lo decía, pero un predicador manifestaba esto. La Biblia es el único libro que cuando lo leo, Él me lee. Ese libro es la Biblia. La Biblia. La palabra de Dios, hermanos, expuesta fielmente, nos dice nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades. Pero al mismo tiempo es la palabra de Dios que hace la herida y la misma palabra de Dios también sana, fortalece, cura. La misma palabra de Dios que corta y que penetra y que parte el alma, discierne las intenciones del corazón. Ahí está en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, nuestra actitud inicialmente debe de ser con reverencia. Y reverencia es entender que Dios es el que me habla a mí. Por lo tanto, yo debo de escuchar. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, oremos antes. Roguemos a Dios que podamos decir las dulces palabras del salmista en el Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Que la exposición de la palabra de Dios sea un tesoro. Aprecie la palabra de Dios, que es expuesta fielmente. Ore a Dios que le permita alimentarse de su palabra, para que usted al venir acá no solo venga a sentarse, no solamente lea, sino que en realidad haya un crecimiento en su vida, porque hay alimento. Que el Señor derrame de su agua sobre el sequedal. Que el Señor derrame agua sobre la tierra árida. Que Cristo sea nuestro especial alimento en nuestra vida. Y que al venir acá, hermanos, y en cada reunión, podamos decir lo que decía Samuel, en 1 Samuel 5:9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa debería de ser nuestra actitud. En segundo lugar, hermanos, ante la palabra de Dios debe de haber humildad y dependencia hacia Dios. Este es el segundo punto aquí en cuanto a nuestra actitud. Nosotros necesitamos tener humildad. Hay una lucha que tenemos los predicadores en mayor o menor medida. Y esta lucha es la siguiente. Cuando no me toca predicar, estoy evaluando técnicamente al predicador que me toca escuchar. Y eso es pecaminoso. Y eso nos lleva a perder el enfoque y a no alimentarnos de la palabra de Dios. Usted sabe que, bueno, los que hemos tal vez estudiado un poquito más, entendemos que un sermón puede tener una estructura, una introducción, ilustraciones. Un sermón puede tener encabezados, debería de tener, ¿no?, una conclusión. Pero estar evaluando homiléticamente, hermenéuticamente, exegéticamente algo, en el sentido técnico, sin apreciar lo que ya la palabra de Dios nos está diciendo, entonces me va a llevar a perder el enfoque y me va a llevar a no aprovechar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, es la palabra de Dios expuesta fielmente la que obra en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos reconocer algo, hermanos, que la evaluación de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, el
sumergirme en la palabra de Dios. Va a ser efectivo si el Espíritu Santo obra en nosotros. Y va a ser efectivo cuando yo le digo al Señor, Señor, háblame. Señor, transforma mi mente. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero cumplir tu palabra. Los reformadores llamaron a la actividad de Dios mediante la cual el Señor utiliza su palabra, transformando la mente y la conciencia, lo llamaban el testimonio interno del Espíritu Santo. El testimonio interno del Espíritu Santo. Porque cualquiera se puede acercar al texto bíblico y analizarlo técnicamente. Y analizarlo como cualquier libro es analizado. Como ya veíamos en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, es decir, el que no tiene el Espíritu Santo, no acepta, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque les son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Así que tengamos el cuidado, hermanos, de que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ya sea al leerla o al escucharla, nosotros estemos dependiendo de nosotros mismos y de nuestro intelecto para ello, cuando deberíamos de depender del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a ser humildes. Hay personas que desprecian la palabra de Dios porque dicen, bueno, yo soy un ingeniero y he estudiado esto, he estudiado lo otro, yo soy doctor y he estudiado muchos libros, así que ese librito es insignificante para mí. Ahí necesitamos humildad. El Hijo de Dios reconoce que esta es la revelación de Dios para el hombre y debemos de depender de Dios mismo, quien ha revelado su palabra para entender su palabra. Así que vamos a las Escrituras, hermanos, en oración, conscientes de que nosotros debemos de confiar en nuestro Señor para poder entender su palabra. ¿Qué debemos hacer al acercarnos? Salmo 119:18. Debemos decir, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si el Señor no nos abre los ojos, hermanos, este es un libro cualquiera. Y en tercer lugar, los corazones deben de ser receptivos. Receptivos. Esta es la actitud con que yo debo acercarme. Este tercer aspecto nos habla de que yo voy a sacar provecho de la palabra de Dios si tengo un corazón receptivo. ¿Qué es un corazón receptivo? ¿Qué significa receptivo? Que recibe. Es decir, cuando yo hablo de receptividad, estoy hablando de la disposición de mi corazón para recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, usted pudiera decir hoy, esto ya lo sabemos, ya sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y usted decir, bueno, aquí estoy perdiendo mi tiempo. No estoy diciendo que usted necesariamente lo está haciendo hoy. Estoy diciendo que pudiera decir. Si eso fuera así, entonces significaría que usted no está siendo receptivo. No está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y eso es lo que nos exhorta Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Se da cuenta cómo hay personas que solo son oidores? Que solo oyen, pero no reciben. No están dispuestos a recibir la palabra de Dios. Dice, y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el que puede ser un hacedor de la palabra de Dios? Alguien que recibe la palabra de Dios.
para ponerla por obra. Si usted no recibe la palabra de Dios, entonces no podrá ponerla en práctica. Pero la Biblia, hermanos, no solo debe de instruir nuestras mentes. Hay mentes curiosas que se acercan a la palabra de Dios, que entienden que sí es la palabra de Dios, pero se acercan a la palabra de Dios solamente para satisfacer su intelecto, para satisfacer su ego de que saben mucho. De nada sirve acercarme a la palabra de Dios para solamente conocerla intelectualmente. Es lo que nos está diciendo Santiago. Deben de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros no consideramos realmente la palabra de Dios como lo que es. Hermanos, la Biblia ha sido escrita con el propósito de que nosotros seamos instruidos, enseñados, que crezcamos. Pero si nosotros no somos realmente diligentes en el estudio de la palabra de Dios, nada, absolutamente nada va a suceder en su vida. Tengamos el cuidado, hermanos. De verdad tengamos cuidado en nuestra vida cristiana de acercarnos a la palabra de Dios con reverencia, dependiendo de Él, sabiendo que necesitamos de Él para poder crecer y ser humildes y depender de la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, ya de una manera más breve, ¿cuáles son las formas que yo tengo para alimentarme de la palabra de Dios? Ya lo he anticipado antes de forma general, hermanos. En primer lugar, la forma básica y fundamental que usted tiene de poder alimentarse de la palabra de Dios es abrir su Biblia y leerla. Es la lectura de la palabra de Dios. Eso es en primer lugar. Necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede generalmente hoy en día? La excusa es: no tengo tiempo. El que quiere, busca la forma. El que no quiere, busca excusas. Si usted de verdad ha entendido su necesidad y dependencia de la palabra de Dios, entonces usted buscará la forma. ¿Cuáles son los consejos prácticos que yo puedo darle ahora? En primer lugar, es que usted sea intencional. ¿Qué significa eso? Es de que usted se levante, y esto nos tiene que pasar todas las mañanas, cuando usted se levanta, la expresión y el deseo de nuestro corazón tiene que ser: Señor, ayúdame a que este día yo viva para tu gloria. Así lo mismo debe de ser en nosotros el deseo de este día: Señor, yo quiero alimentarme de tu palabra. Yo le aseguro que los frijolitos, la crema, el huevito, las 3 tortillas, los panes, ahí están en la mañana. No le faltan. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios y el alimento del alma? Debemos de ser diligentes en buscar crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la práctica. Entonces, ese consejo yo espero que usted lo pueda seguir. Tenga la intención. Si usted tiene la intención, entonces usted buscará la forma. Busque el momento ideal para hacerlo. Para algunos es en la mañana, para otros es en la noche, para otros es al mediodía. Pero busque el tiempo para poder alimentarse de la palabra de Dios. Posteriormente vamos a desarrollar otros aspectos prácticos. Ahorita, eso sería en la segunda parte de este sermón, que será el próximo domingo. Pero ahora quiero hacer mención de estos aspectos que nos llevarán a alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, sea usted diligente teniendo esa intención. En segundo lugar, para alimentarnos de la palabra de Dios, sea diligente en escuchar
la palabra de Dios cuando la iglesia está reunida. No solo es venirse a sentar acá. Yo puedo ver acá a un grupo de personas, pero yo no sé lo que usted está pensando, no sé el aprovechamiento que usted pueda estar teniendo de la instrucción de parte del Señor. Pero todo va a fluir bien si usted anteriormente considera lo que ya hemos dicho, acercarse con reverencia, con dependencia al Señor. Y lo mismo sucede, hermanos, sea constante, y aquí está el punto, sea diligente en escuchar la palabra de Dios cuando la iglesia se reúne. Sea diligente en eso. Si usted desprecia las reuniones, usted está despreciando la palabra porque es en las reuniones de la iglesia, en los cultos, en los servicios o en los estudios bíblicos donde se enseña la palabra de Dios. Así que sea diligente también asistiendo. Pero no solamente asistiendo, sino también en el momento que la iglesia está reunida, usted preste atención. Preste atención, sea diligente en eso. Ya lo he dicho antes, cuando el predicador está exponiendo, no solamente el predicador está trabajando usted también. Usted tomando nota, usted prestando atención, haciendo el esfuerzo de no estarse levantando a cada rato al baño o tomando agua. Eso es un esfuerzo también, porque esto nos va a llevar, hermanos, a que atendamos a la palabra de Dios y la enseñanza que Dios nos está dando. Así que es necesaria esa diligencia. Así que preste atención a lo que se enseña. Y en tercer lugar, esto tiene que ver con los predicadores. Hermanos, escuche a predicadores. Escuche a los predicadores sanos. Pero también acuérdese que usted pertenece a un rebaño, a una iglesia local, y también tiene usted a un pastor. Ahora, escuche entonces el alimento espiritual que Dios da a su iglesia. Ahora, el complemento es que escuche a predicadores de sana doctrina. Pregunte a hermanos que tengan mayor conocimiento, más años de estar en la fe, cuáles son los predicadores que escuchan. Puede preguntarme a mí como pastor de esta iglesia, yo puedo sugerirle, proponerle a algunos hermanos, pero no escuche cualquier cosa. Hace unos días, no sé cuándo, yo vi un video de un hermano que sale diciendo predicadores peligrosos, algo así era. Y salía un listado de predicadores que sí son peligrosos, y obviamente el peligro no es porque van a hacer algún daño físico, el peligro es lo que enseñan. Y muchas personas salían diciendo, ¿cuáles son los argumentos? Porque dices que son peligrosos. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Es simple. Si leyeran la Biblia, supieran por qué son peligrosos. Hay muchos predicadores peligrosos hoy en día. Vi un falso maestro hablando de la sola escritura. ¿Puede creerlo? Falso maestro, porque enseña herejías, enseña errores doctrinales, pero salió hablando de la sola escritura. Claro, porque muchas doctrinas que se consideran sanas y correctas históricamente están ahora de moda. Así que debemos de tener cuidado. Cuidado con lo que leemos. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que vemos. Con esto no quiero decir que usted no tenga discernimiento. Yo creo que usted como hijo de Dios tiene discernimiento por el Espíritu Santo de cuáles predicadores escuchar, pero si usted no es muy maduro, entonces va a requerir la ayuda de los hermanos y la iglesia está dispuesta a ayudarle, a orientarle. Escuche también las repeticiones, o sea, repita las enseñanzas del día domingo. Como decimos, rumear. Usted escuchó un sermón el día domingo, probablemente el día lunes ya no lo recuerde. Pasa. Mucho menos ya el día miércoles. Entonces, escuche las transmisiones que están ahí, que quedan grabadas, o el canal de YouTube, quedan ahí algunas predicaciones, están también en nuestro sitio web. Eso le va a ayudar a usted a irse alimentando
de la palabra de Dios. Y una que considero que es tal vez puede llegar a ser un poco insignificante, ¿no? Para algunos, es el hecho, hermanos, y esto es recíproco, que usted provea de la palabra de Dios a su familia, a sus hermanos y a sus amigos. Y usted se rodee de hermanos que también hablen la palabra de Dios y usted se alimente. ¿Qué tanto de Dios hay en nuestras conversaciones en casa? ¿Qué tanto de Dios los padres estamos aprovechando las situaciones que se dan para enseñar e ir a la palabra de Dios? Esto es importante. Llenémonos de la palabra de Dios, porque dice Colosenses 3:16, y la palabra de Dios more abundantemente en ustedes. Si la palabra de Dios mora en abundancia, yo voy a poder exhortar, yo voy a poder enseñar, yo voy a poder dar a conocer eso. Pero hay un problema cuando no soy diligente en la instrucción de la palabra de Dios, siendo que ella es vida, siendo que ella es verdad. Hermanos, la Biblia no solamente va a instruir nuestras mentes, sino que también va a transformar nuestras vidas. Y el objetivo, hermanos, de comer la palabra de Dios es crecer en conformidad a Cristo, para que la mente de Cristo sea formada en mí. Hermanos, mi deseo es que nuestra iglesia pueda crecer en madurez, que sepamos instruir a otros, que sepamos evangelizar y que sepamos aplicar todo lo que aprendemos. Y por último, la otra que acompaña, otra que ya había mencionado, hermanos, es que aparte de venir y estar en el culto, hay otras maneras en las cuales nosotros podemos crecer y alimentarnos, y es a través de los discipulados y los estudios bíblicos. A través de la instrucción, a través de los discipulados, a través de los estudios bíblicos. No los despreciemos. Es para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. Yo recomiendo, hermanos, que consideremos hoy, y exhorto, más que una recomendación, es una exhortación, a que no nos olvidemos de esto. Si esto ya es así en su vida, gloria a Dios. Fortalézcalo. Vívalo. Siga así. Si la Biblia, la palabra de Dios, ocupa el lugar que le corresponde en su vida, gloria a Dios. Pero si no, hermanos, Dios nos llama a que la Biblia nos gobierne, a que la palabra de Dios nos gobierne, a que la palabra de Dios sea nuestra fuente de verdad, de conocimiento, y que ahí esté regida nuestra vida como cristianos, en dependencia de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ocupa el lugar que le corresponde en su vida, lastimosamente usted no va a crecer, no va a madurar. Y eso es lo que ha pasado hoy en día en el evangelicalismo actual. Y eso dice la Biblia. Sí, ahí está. No sabía. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Probablemente sean pocas, o una vez que ya la ha leído totalmente, o nunca la ha leído. Pero cuando usted la termine de leer, ¿qué tiene que volver a hacer? Leerla nuevamente. A un pastor ya anciano, ya de muchos años, le preguntaron: hermano, ¿y usted cuántas veces ha leído la Biblia? Y el hermano no supo responder. Hermano, la he leído tantas veces que he perdido la cuenta. Pero ¿sabe qué? Le decía. Cada vez que la leo, siento como que es la primera vez, porque Dios nos habla ahí. Ahora, el punto no es cuántas veces la he leído. El punto es cuánto de lo que he leído estoy viviendo. Eso es lo más importante. Así que, hermanos, Dios nos está llamando y exhortando a crecer en madurez. Al mismo tiempo, y con esto concluyo, una nota de balance por ahí.
Nosotros creemos, hermanos, que Dios ha dejado a maestros, un gran legado en hombres que históricamente vivieron, ¿verdad?, en el pasado y nos han enseñado mucho y han dejado libros. Ninguno de ellos nos dice, síganme a mí. Calvino no dice, síganme a mí. Lutero no dice, síganme a mí. Philip Melanchthon no dice, síganme a mí. Los puritanos, ninguno de ellos dice, síganme a mí. El trabajo de estos hombres era llevarnos a Cristo, que viéramos a Cristo. Por lo tanto, en lo que otros hermanos nos han enseñado históricamente, y aún hoy en día hay muchos siervos del Señor que escriben, si el propósito de ellos, y cuando nosotros leemos lo que ellos escriben, nos está llevando a la palabra de Dios, es una manera también de que el Señor utiliza para que finalmente aterricemos en la palabra de Dios. Si aquello que nos están enseñando no es bíblico, entonces tenemos el deber de desecharlo y la obligación de desecharlo. Pero si lo que están haciendo estos hombres es llevarnos a la palabra de Dios, recíbalo con gozo, porque también es muestra de la gracia de Dios a través de hombres que el Señor ha dejado para nuestra edificación. Es el Señor buscándonos, es el Señor proveyendo formas para que tengamos comunión con Él a través de su palabra. Así que mi deseo, hermanos, para la iglesia es que podamos crecer en madurez y que la actitud de nuestro corazón hacia la palabra de Dios en todo momento sea la correcta. No desprecie la palabra de Dios, porque estará despreciando un tesoro invaluable. No hay manera de poder colocar un precio o un valor a la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Damos a Dios por este tiempo. Quiero invitarles, hermanos, a que oremos hoy. Y con un corazón agradecido, expresemos al Señor que nos encontramos contentos, felices por su palabra, que es guía para nosotros.